Dios les bendiga, hermanos amados. En esta Amén. oportunidad estamos aquí para alabar y glorificar el nombre del Señor. Esta oportunidad vamos a hablar del Salmo 42. Y este canto tan hermoso que dice: amamos tu presencia, oh Dios, en esta hora nos enseña a nosotros algo de lo que yo quiero poder compartir con ustedes y que se encuentra en el Salmo 42. Y es precisamente sobre la presencia de Dios produce sanidad y libertad de espíritu. En el Salmo 42 dice la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mi lágrima, mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Esa es la introducción del Salmo 42, versos 1, 2 y 3, donde el salmista expresa un profundo dolor, una angustia y un sufrimiento. Seguramente hoy en medio de nosotros hay una o varias personas que tengan algún tipo de necesidad. Probablemente todas las personas en algún momento han pasado por experiencias similares a las del salmista, o podrían estar pasando por situaciones que no dejan tener tranquilidad ni les permite dormir. No pueden dormir con satisfacción, con tranquilidad. Su situación puede ser tan terrible o tan acongojante que están sintiendo incluso que Dios les ha abandonado, y a pesar de todo tipo de esfuerzo que hacen, no logran encontrar solución a sus problemas. Es más, podría comentar que su situación cada día está empeorando. Pues bien, permítanme en esta oportunidad contarles la historia del salmista que pasó momentos de angustia. Amén, gloria a Dios. Al igual que usted, es posible que los esté pasando, o los podría pasar. Este hombre, el salmista, había gozado de un gran prestigio. No le faltaba nada. Y ahora está en una situación terrible. En esta historia el salmista se desvanece. Llora de día y de noche. Sus enemigos le acechan, le critican a tal grado que le hacen ver que Dios no está con él. Y eso le hace al salmista desfallecer en su fe. Y esto lo ha llevado a pensar que Dios también lo ha abandonado. Este hombre, el salmista, saca fuerzas de sus debilidades. Y él nos hace ver la gran necesidad que tenía de ser atendido por Dios. Ese hombre que gozaba de un gran prestigio y de un gran honor. Él recuerda con frecuencia cómo conducía a las multitudes a la casa de Dios, y ahora se encuentra atribulado y en desesperación. Pero permítanme por favor hablarles de este gran hombre y de su acongojante situación y cómo él pudo resolver su problema. Amén, gloria a Dios. El salmista era un gran hombre, pero ahora estaba necesitado y él buscó, según dice el verso número 1, ayuda en Dios. Pero la pregunta es: ¿cómo buscó el salmista la ayuda en Dios? Si estudiamos el texto, nos damos cuenta que él buscó a Dios con pasión, con ímpetu y con ardor. Él buscó a Dios con la esperanza de encontrarle y de encontrar solución a su mal. Buscó a Dios con insistencia para poder saciar su sed, para poder saciar su necesidad. Buscó a Dios con deseos de retomar la confianza en Él. Y por eso es que el salmista dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, dice en el verso 2. Gloria a Dios. Eso nos demuestra a nosotros que era una sed insaciable que estaba demostrando su deseo de sobrevivir.
Les cuento esta historia. En el pasado mes de diciembre, un grupo de amigos partimos hacia un bosque de la región y después de haber recorrido 124 millas, por fin llegamos al lugar que nos habíamos propuesto. El lugar era un parque hermoso, es un parque nacional en donde habitan venados y toda especie de animales. Y después de instalarnos, salimos a recorrer el bosque y como a una hora después de caminar, vimos una manada de venados, los cuales eran conducidos por un elegante ciervo. Y al divisarnos, ellos continuaron en gran huida, saltando todo tipo de obstáculos en busca de su objetivo. No mucho tiempo después, les vimos de nuevo. Vimos la manada a la orilla del río y se encontraba en una parte bajo del bosque, este río. Ellos estaban tomando agua. Habían recorrido mucho camino en busca de tan ansiado líquido y no terminaron hasta encontrarlo. Subieron cuestas, bajaron pendientes, pero no desistieron hasta encontrar el agua. De igual manera, el salmista, en medio de una situación tan angustiante, buscó a Dios como el siervo busca el agua hasta encontrarla. Y era tanta la sed del salmista de encontrar a Dios que nada impedía alcanzar su objetivo de saciar su sed. El verso número 1 nos habla de una sed que el salmista manifestaba con urgencia por encontrar a Dios. Amén. Una sed que demuestra reconocimiento de que solo hay uno en quien buscar, y ese es precisamente Dios. Esa sed nos muestra la lucha que el salmista pasó. Él dijo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Gloria a Dios. Miren, hermanos, esta declaración es el reconocimiento de la necesidad más profunda del ser humano. Muestra la necesidad de tener intimidad con Dios. Muestra que necesita gozar de comunión con Dios. Y eso es la gran urgencia que tiene el ser humano, tener comunión con Dios. Él dijo: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. El salmista expresa que su único alimento en medio de esa situación tan angustiante fueron sus lágrimas y no el agua fresca que era tan necesaria para la vida. ¿Qué nota esto? Esto nos enseña a nosotros el sufrimiento forzoso que estaba pasando el salmista. Además también muestra que él no deja de llorar de día y de noche. Y es tanto el dolor de su angustia que no tiene otra opción más que llorar. Él hace ver que sus lágrimas, o sea, su sufrimiento, fueron su alimento de día y de noche. Y por eso es que él dice: ¿dónde está Dios? Es más, repite las palabras que le dicen a él: ¿dónde está tu Dios? Era la pregunta que le estaban haciendo sus opresores. Era la burla de los que le estaban rodeando. Él estaba angustiado. Y déjeme contarle y decirle una cosa: la persona angustiada no despierta compasión. Al contrario, la persona angustiada es objeto de burla. La persona que tiene angustia hace que muchos se alegren de su sufrimiento. La persona angustiada le es fácil escuchar palabras y burlas de sus enemigos. Y él dice: me acuerdo de esas cosas. Dice en el verso número 4. El nuevo comentario de la Biblia dice que el salmista se sentía lejos de la presencia de Dios entre su pueblo y Dios. Y entonces siente nostalgia de la intimidad con Dios. Solo había un lugar para él donde era posible el verdadero culto.
Y eso era en el templo de Dios. Ahora, el salmista trae a la memoria los tiempos de deleite en la presencia de Dios. Él recuerda cuando se gozaba en la presencia de Dios y los quehaceres del ministerio. Trae a la memoria cuando se gozaba de la gracia de Dios. El salmista ahora tiene nostalgia por lo que anteriormente hacía para Dios y por Dios. Y esa es la razón por lo que el salmista en el verso 4 dice: derramo mi alma dentro de mí. Esta es una expresión para externar su pena. Amén. Es una expresión que deja ver cómo él vuelca todo su ser en busca de Dios. Es una expresión que demuestra una oración ferviente hacia Dios. Y es tanto que el salmista dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Es más, dice: espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios. Esta frase se repite en el Salmo 42, en el verso 5 y el verso 11. Y es el deseo del salmista de ver a Dios. Es el deseo de volverse a Dios. Él anhela que un día va a volver a experimentar la presencia de Dios en su vida. Esta es la reacción del salmista. Y ante esta reacción, su difícil situación se fortalece en Dios. Frente a su difícil situación, él se desafía a sí mismo, ya que su esperanza no estaba puesta en las circunstancias ni en los logros que él había logrado con sus éxitos, alcanzado con sus éxitos. Ahora su esperanza está puesta en Dios, y por eso es que él dice: espera en Dios. Esta esperanza despertó su fe, y cuando la fe está despierta, entonces logra reconocer a Dios, como lo expresó el salmista cuando dice: salvación mía y Dios mío. La esperanza finalmente la llevó a reconocer a su Dios como su único medio de salvación. Él recuerda lo que él hacía cuando estaba con Dios. Y esto a mí también me trae a la memoria la historia de un joven que ansiaba buscar a Dios. Buscaba a Dios con gran insistencia. Le predicaba a cuanta persona tuviese oportunidad. Era un gran creyente, tenía mucho entusiasmo, pero de pronto la emoción de aquel joven se empezó a desvanecer como se desvanece la espuma del mar. A tal grado que entró en una desesperación espiritual. Él buscaba a Dios para encontrar respuesta a su problema, pero no encontraba. Pensaba que Dios se había olvidado de él. Más bien, cada día las cosas empeoraban. Hasta que un día, en su gran desesperación, decidió clamar a Dios. Y en su desesperación le contó a Dios cómo él le buscaba, cómo él había traído a la presencia de Dios cantidad de personas, y ahora se sentía abatido y angustiado. Su problema era que había prestado más atención a lo que las personas estaban comentando negativamente de él que lo que Dios estaba haciendo en él. Este joven decidió entregar su problema a Dios y confiar en Dios. Reconoció que solamente el Señor podía ser el que resolvería esta situación tan acongojante. Y tal como le sucedió al salmista, recordó precisamente las palabras del salmista. Aquellas palabras que dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Y fue así como este joven logró recuperar su fe en Dios
y reanimar su vida espiritual y continuar sirviendo a Dios con gran amor. Gloria a Dios. Si usted hoy está pasando por un momento de aflicción, déjeme decirle que no es el único que tiene problemas, no es el único que tiene dificultades. Más bien, los problemas y las aflicciones son algo natural que en algún momento llegan a nuestra vida. Además, tener sed de Dios también puede ser algo natural, ya que todos pasamos por desiertos espirituales en donde sentimos esa sed espiritual que nos impulsa a refugiarnos en Dios. Sin embargo, debo decirle que eso no le debe desesperar. Recuerde muy bien, cuando usted está pasando por esos momentos tan terribles, no son sus enemigos o personas las que le vienen a desalientar o a incomodar. Es su enemigo el diablo. Esa es suficiente razón para que en medio de esta situación angustiante usted vuelva su mirada a Dios. Hermanos, las pruebas no son agradables. Sin embargo, nos dan la oportunidad de acercarnos a Dios y fortalecer nuestra relación con Dios. Recuerde las palabras del salmista: Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. Expresión que nos hace ver a nosotros la desesperación por la que estaba pasando el salmista. Y eso mismo le puede estar pasando a usted. No se angustie más. Amén. Eso le puede pasar a cualquier hijo de Dios. Hoy le he compartido a ustedes las palabras del salmista, cómo él expresó su angustia. Les he compartido cómo la presencia de Dios llena las necesidades del ser humano y de cómo el Señor puede dar libertad y sanidad al creyente que reconoce y decide venir ante su presencia cuando se encuentra en un estado de angustia y siente que no hay más a donde acudir, sino solamente a Dios. Hemos visto como el salmista en su angustia clamó a Dios con pasión, con insistencia. Sabía que era su única esperanza para poder saciar su sed. A pesar de las preguntas que él se hacía en lo más profundo de su ser, la respuesta a su necesidad la pudo encontrar. A pesar de que él lloró de noche y de día y derramar sus lágrimas en la presencia de Dios, él encontró solución a sus problemas. ¿Por qué? Porque su confianza es restablecida cuando dijo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Fueron las palabras del salmista. Estimados amigos y hermanos, Dios hoy está tan cerca de usted como usted menos se lo imagina. Si usted está pasando por momentos de angustia, deseo invitarle a que recuerde: el Señor Jesucristo es su ayudador. Él va a llevar sus cargas. Él dijo: vengan a mí todos los que están trabajando y cargados, que yo les haré descansar. Jesucristo murió por usted, no solamente para salvarle, sino también para aliviar su situación angustiante, sus cargas y congojas. Hoy Dios está aquí cerca de usted. No importa cuán grande sea su angustia o su problema, Dios tiene control de las cosas y Él tiene poder para resolver las situaciones. Por eso es que yo le digo a usted hoy que reconozca en Dios la fuente para su necesidad, que le entregue al Señor sus problemas. Y por eso quiero decirle: amado hermano, amado amigo, venga a los pies de Jesucristo, traiga sus problemas y Él va a ayudarle a usted. Él es la fuente de su necesidad, donde usted va a saciar su sed, donde va a resolver sus problemas. Jesucristo está aquí hoy para ayudarle. Por eso le digo: póngase de pie, venga aquí adelante si tiene necesidad y vamos a orar por usted. Hermanos amados,
No tenga temor. Jesucristo está para ayudarnos hoy. Así es que, hermanos, le pido que en el amor del Señor, si usted quiere venir aquí para orar, es el momento y el tiempo para orar por usted. Padre Celestial, te bendigo, te alabo y te glorifico. Y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que aquí están presentes. ¿Habrá alguno que tiene necesidad? ¿Quiere que ore por usted? Vamos a orar por usted. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias porque usted ha reconocido su problema ya. Bendito Dios. Gracias, hermano amado. Que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que el Señor Jesucristo le ayude siempre, hoy, mañana y siempre. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor.